Hola amigos, mucho gusto, mi nombre es Harold Pena, yo soy fundador y director general de Running Post. Hoy quiero darles la bienvenida a nuestro podcast Por Amor a mi Perro. En este podcast pretendemos compartir con ustedes historias de vida de personas reales, con perritos reales, que han tenido que vivir diferentes situaciones para lograr establecer un vínculo sano con sus perros y vivir una experiencia maravillosa con ellos. El objetivo de este podcast es que ustedes extracten la mayor información posible y de mayor valor para tener una relación sana con ellos. Bueno, y algo que no puedo pasar por alto es que este podcast POW ha sido creado en homenaje y en memoria de mi perrito Kobe, quien fue el motor y la inspiración para crear absolutamente cada uno de nuestros programas. Bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast POW Por Amor a mi Perro. Hoy tenemos como invitada a Valentina García y a su perrita Ali. Valentina y Ali son una persona y una perrita que nos han acompañado en diferentes procesos en nuestra historia. Inició siendo estudiante nuestra, posteriormente trabajó con nosotros y hoy en día pues nos teje un lazo muy bonito que se forjó a través de la relación con nuestros perritos. Bienvenida Valentina, bienvenida Ali. Bueno Valentina, como bien sabes, el objetivo del podcast es compartir con las personas que nos ven un poco acerca de la experiencia que tú has tenido con tu perrita Ali, tu experiencia de vida. Entonces, ¿qué te parece si empezamos hablando de la historia? Es decir, ¿cómo llega Ali a tu vida? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, Ali llegó cuando yo tenía más o menos 12 años, estaba en el colegio todavía y decidimos tener a Ali. Yo en ese momento vivía con mi mamá, con mi hermano, porque yo me sentía muy sola en mi casa. Mi mamá trabajaba todo el día, mi hermano estaba como en una jornada diferente en su colegio y yo pasaba las tardes más que todo sola en mi casa. Entonces dije, bueno, yo quiero un perro. Me gustaba mucho la raza de pastor alemán, me gusta mucho y por eso la elegimos. Se dio básicamente de un día para otro, fue como que yo elegí a mi mamá, lo pensamos pues unas horas y literalmente como que se dieron las cosas. Ali llegó pues a la casa de 4 meses, estaba muy pequeñita y pues básicamente yo me apegué muchísimo a ella desde el momento en el que llegó. Bueno, sobre lo que dices me causa curiosidad algo. Me dices que la decisión la tomaron en unas cuantas horas. Sabemos que tener un perro es una responsabilidad de alta envergadura. En ese momento, antes de tomar la decisión, ¿ustedes eran conscientes de todo lo que implica tener un perrito en casa? ¿Ya habían tenido un perro antes? ¿Por qué un pastor alemán? Entiendo que te gusta la raza, pero ¿por qué? Mi mamá siempre ha sido una persona muy racional, entonces ella sí, digamos que pensaba muy bien las cosas antes de tomar la decisión. Ella sí nos dijo, sobre todo a mí, que yo era la que había pedido a la perrita, me hizo ver como las responsabilidades que conllevaban a tener un perro, y más un perro grande, que ya que me preguntas por qué pastor alemán, siempre sentí que iba como con mi personalidad, como un perro, no sé, fuerte, que le gustara hacer ejercicio, porque también a mí me gusta salir a hacer ejercicio, entonces la podía llevar. Pero bueno, yo realmente nunca había tenido perro, mi mamá tampoco había tenido perros, entonces como que tratamos de investigar muchas cosas, pero no, realmente no teníamos idea de lo que iba a hacer el tema, porque ya obviamente cuando la tuvimos, nuestra perspectiva al respecto pues cambió muchísimo. Y qué bien que lo mencionas, porque para yo elegir un perro o para elegir la raza de mi perro, uno de los aspectos que debo tener en cuenta imparagitablemente es si el perro que quiero se adapta a mi estilo de vida. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy una persona sedentaria que me gusta estar el fin de semana acostado en el sofá comiendo chitos y viendo películas, pues no tendría un pastor alemán claramente, o un Siberian Husky, porque el perrito no se adapta o no es compatible con mi estilo de vida, ¿sí? Entonces en ese sentido pienso que ahí fue en la diana. Pero dices, no sabíamos todo lo que venía encima. Es decir, ¿a qué te refieres con eso? No sabíamos con todo lo que iba a pasar con la perrita. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno,
Ali empezó a tener comportamientos difíciles en términos de que salíamos de la casa, por ejemplo, y no se podía quedar sola. Digamos que en este momento, ya en la actualidad, sé que uno igual debe enseñarle al perro, eso debe ser un proceso. A ella le costaba un montón, a veces, y digamos que toco este punto porque creo que le pasa a muchas personas, y es que creen que el perro ya va a llegar con comportamientos, digamos, aprendidos, en términos de se sabe quedar solo, no me va a morder las cosas, no me va a jalar la correa, y eso tal vez es lo que uno piensa al principio, y no, obviamente hay que irles enseñando. Entonces el primer día me acuerdo que ella llegó y como fue una decisión tan rápida, nosotros no tuvimos en cuenta que al día siguiente había colegio, había trabajo, nos teníamos que ir, con quién se va a quedar la perrita, como que ya se vinieron todas esas cosas encima y dijimos, fue pucha, ¿cómo vamos a hacer? En ese momento yo tenía una vecina que era una chica pues de mi misma edad y ella estudiaba en la casa, entonces nos empezó a ayudar a cuidarla. Pero ya cuando digamos que empieza a pasar el tiempo ya uno se da cuenta que él le ladraba mucho a la gente, a los otros perros, jalaba bastante la correa, no me hacía caso, digamos que yo salía y le hablaba y digamos que la primera reacción que tiene la gente es como, ay, parque, voy a soltarlo. Entonces, claro, uno la empezaba a soltar y el perro no te hace caso, sale corriendo, se cruza la calle. Entonces empezó a pasar todo eso y nosotros decíamos, ¿en qué momento nos metimos en esto? Se empezó a pelear con otros perros, ya incluso siendo pequeña, tenía 6 meses y ya le ladraba a los otros perros, mordió a otros perros. Y bueno, debido a esas situaciones que tú estás planteando, ¿cómo lo resolvieron? Es decir, ¿qué acciones tuvieron que tomar y tener en cuenta para mejorar la convivencia con la perrita? Ya en ese momento nos sentamos a hablar los tres, mi mamá nos sentó a mi hermano y a mí, y lo primero que nos dijo fue como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque ya estamos teniendo problemas con las personas del conjunto, ya obviamente que hay problemas de convivencia. Y ahí fue donde empezamos a revisar el tema del entrenamiento, y pues ahí conocimos a Ronnie Pose y a Harold, lógicamente. Y básicamente iniciamos un proceso, en ese momento fue un total POW, y bueno, ya ahí empieza la parte chistosa de la historia. La parte chistosa y la parte que creo que le puede agregar mucho valor a las personas que nos están viendo. No quisiera ser yo el que lo diga porque pues yo sé que igual voy a decir algo al respecto porque sabemos que nos vamos a reír, pero compártenos un poquito acerca de esa experiencia que tuviste inicialmente con Running Post y pues conmigo que fui la persona que estuvo al frente del proceso. Cuéntanos y compártenos, ojalá con mucho detalle, qué sucedió en ese proceso educativo de Ali. Ahí tenía 12, 13 años, estaba en el colegio. Para mí Ali, como dije al principio, fue un perrito que llegó a acompañarme. Entonces, de alguna u otra manera para mí, aparte era mía, porque no era como tampoco responsabilidad de mi mamá ni de mi hermano. Yo trataba de que no, como que nadie le dijera nada. Si alguien de pronto la corregía, yo me incomodaba. Entonces, claramente cuando llega Harold a realizar el proceso, lo primero que nos dice, y yo creo que ya muchas personas lo saben, es no la miren, no la toquen y no le pongan mucha atención porque la perrita tiene un problema de exceso de atención. Entonces chistoso porque digamos que ya después de la sesión ahí ya fue algo más interno en mi casa, mi mamá fue como, bueno, ya escucharon. Y lo primero que yo pensé fue como, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿por qué? Para mí era injusto, no me sentía cómoda haciendo eso y la verdad yo no estaba dispuesta a hacerlo. Te pusiste rebelde. Sí, ¿no? Y no me sentía cómoda. Digamos que siguiendo esas instrucciones me parecía absurdo. No entendía por qué lo decían. Y de hecho, pues yo no lo hice. O sea, yo no hice caso. Sí, eso es clarísimo. ya van a saber por qué. Yo no hice caso, yo lo seguía haciendo normal. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo ya empiezo a decir, bueno, ya estamos en un proceso de entrenamiento. De verdad la perrita está teniendo problemas porque sí me causa estrés salir con ella. Ya no es como la idea que yo tenía inicialmente de tener un perro. Yo quiero disfrutarlo, quiero sentirme bien con ella. Me acuerdo mucho que hubo una sesión en la que Harold tuvo que corregir a Ali porque estaba súper rebelde. Entonces, bueno, en esa sesión Harold la tuvo que corregir. Ella hizo un show terrible porque aparte gritó, chilló, se tiró al piso. Y yo ahí me puse a llorar. No sé si fue la primera vez que lloré en las sesiones, pero el caso es que se volvió recurrente que yo llorara en las sesiones porque realmente me daba duro y no entendía y no comprendía el por qué se tenía que hacer eso. ¿Tú a qué le atribuyes que en ese momento no entendías la situación? ¿En qué momento de tu vida estabas? Porque tenías 12 años.
¿verdad? Entonces, porque eso es muy importante ponerlo en contexto, porque obviamente la Valentina de hoy no es la misma de hace 10 años, ¿sí? Cuéntanos un poquito de quién eras tú en ese momento, qué pasaba dentro de ti. Creo que yo era una persona muy insegura, también me faltaba mucha, digamos, mucha madurez en algún punto para entender qué era necesario en ese momento para poder tener un buen vínculo con Ali o para poder, digamos que, trabajar con ella. Yo siempre, cuando pequeña, fui muy nerviosa, entonces también eso creo que me generaba conflicto al momento de generarle como confianza a la perrita, en la medida en la que trabajara con ella. No tenía muy claro cuál era la idea de tener un perro, o tal vez tenía una expectativa y ya cuando empezaron a pasar, digamos que todas las cosas con Ali, sus problemas de comportamiento o simplemente su forma de ser y la forma en la que ya tal vez yo tenía que empezar a trabajar con ella, pues no me fluía de la misma manera. Sí, tuve que pasar por varios procesos y digamos que acá, si hago un paréntesis importante, es que uno tiene que pasar por muchos procesos en la mayoría de las veces. ¿Qué tipo de procesos? Yo creo que el primero es conocerse a uno mismo. A veces uno no se da cuenta. Excelente. Que tiene miedos, que tiene de pronto inseguridades, y a la hora de estar con tu perro se las transmites completamente. Ya cuando el perro empieza a tener ciertas actitudes o ciertas respuestas a, no sé, estímulos o situaciones, ahí es donde uno dice, pucha, creo que puede tener que ver conmigo. Hay gente que se da cuenta, hay gente que tal vez no lo nota. Yo me di cuenta mucho tiempo después, porque uno no suele aceptar que el problema a veces viene de uno. Y respecto, por ejemplo, a las correcciones, quiero tocar ese tema porque ese es un tema tabú hoy en día, porque hay mucha información, ¿sí? Respecto a las correcciones, ¿qué piensas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Son necesarias? ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Compártenos un poquito desde tu experiencia con Ali respecto a las correcciones, porque yo sé que es un tema que de pronto va a generar mucha polémica y va a llegar a ser incluso a una opinión impopular. Para mí al principio fue terrible, porque bueno, Ali era una perrita muy consentida, ella siempre ha sido un poco chilleta, también tiene que ver como con la raza, entonces chillaba mucho, y en ese momento en el que tú la corregiste, ese día en específico, que siempre me voy a acordar, pues para mí, es decir, yo quedé como en shock. Yo dije... Además que me odiabas. Sí, total. Eso ya me se odiabas, sabe. es decir... Sí, no, de verdad era una... Sí, yo te odiaba mucho. Era personal, el tema era personal. Se había vuelto personal, pero porque yo me lo estaba tomando así, que ese es otro tema importante, que hay mucha gente que se lo toma de esa manera. Pero bueno, volviendo al tema, las correcciones a mí al principio me parecían terribles, como que yo decía, pero ¿por qué uno tiene que decirle que no al perrito? Que aparte igual a veces la gente no comprende la forma en la que uno hace correcciones ya trabajando con perros, que suelen ser sonidos como muy concisos. La gente queda como uy, ¿por qué tiene que hablarle así? Porque volvemos a lo mismo, la gente se lo toma muy personal o como muy, ay, pero pobrecito el perrito, se va a sentir mal, o uno se siente como también raro o incómodo, siento que puede pasar. Entonces para mí era algo similar. Ya en el proceso, digamos, cuando yo empecé a trabajar con Ali, me di cuenta de muchas cosas y todo el proceso que he pasado en estos años, me di cuenta que las correcciones de alguna u otra manera, obviamente bien hechas, ¿no? Porque hay mucha gente que sale a hacer unas correcciones o un manejo equivocado con los perritos, pero creo que hay que aprender a hacerlas, y algo que yo siempre, o por lo menos aprendí y digamos, me gusta como puntualizar siempre cuando hablo de correcciones, es mantener la tranquilidad, o sea, no es ponerse a pelear con el perro tampoco. Exacto. No es, ay, no, me estreso y entonces empiezo a jalar al perro y le grito. No, porque eso no es una corrección. Y hay otro punto importante, y es que si tú quieres que tu perro esté tranquilo y digamos que se controle, pues uno también tiene que aprender a controlarse emocionalmente, y pues uno no puede explotar ahí con el perro porque no es la forma de hacer las cosas. Pues discúlpame que te interrumpa, hay un punto que tú mencionas hace 5 segundos, y es: la persona se siente mal porque le hablan hacia mi perro. Y aquí hay un aspecto fundamental, y es que
lo primero pues, y qué chévere que sea en el primer episodio, que queremos compartir es que el perro, y aunque puede sonar a cliché y a algo obvio y lógico, el perro es una especie diferente, ¿sí? Y la comunicación con mi perro debe ser al nivel que el perro debe entender. Es decir, yo debo utilizar el mismo lenguaje con mi perro para que él me entienda, el lenguaje que él entiende, ¿sí? Y obviamente el lenguaje del perro dista un poco de lo que nosotros, aunque se parece en muchos aspectos, también dista de algunas características, ¿sí? Es como, por ejemplo, si tú te vas a vivir a Alemania, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Aprender el idioma. Aprender el idioma, y tienes que hablar alemán porque estás en Alemania. Entonces, si tienes un perro, indiscutiblemente debes aprender el lenguaje de tu perro para que te comuniques de forma efectiva con él. ¿Sí? Cuando tú dices, yo tuve que trabajar varias cosas, esa es la parte más interesante, porque justamente nuestros procesos, y tú lo sabes, nuestros procesos de entrenamiento van encaminados a eso. Cuando tú empiezas el proceso de entrenamiento, obviamente siendo una niña y teniendo todos los conflictos y el odio hacia mí, ese odio fuerte y toda la cosa y esa controversia interna que tenías. Y hoy en día verte en lo que te has convertido, en lo que eres hoy en día, que pues sabes bien que yo te admiro un montón, y saber que lo lograste, es decir, que lograste el resultado, que eso es lo más chévere, es lo más bacano de contar, por decir, ¿cómo lograste eso? Porque yo creo que la esencia, la sustancia de este episodio es justamente eso, que tú desde tu experiencia digas cómo lograste esa transformación, esa metamorfosis para que llegaras a generar ese vínculo lindo que hoy en día tienes con Ali. Bueno, fue largo, 10 años haciendo el tema. 10 años, ojo, mire, 10 años. Obviamente no quiere decir que esto no es una regla, puede ser 1 o 2, eso depende de la apertura de conciencia de cada persona, pero cuéntanos. Exacto, digamos que eso es importante. ¿Qué tan abierto está uno a realizar cambios, tanto en los hábitos, porque realmente el tema de los hábitos diarios es muy importante? Creo que el momento en el que yo empecé a cambiar muchas cosas, y a veces creo que uno se espera que pasen cosas graves para hacer un cambio, fue un día que Ali me hizo caer, íbamos saliendo, y me hizo caer, me acuerdo que durísimo. En ese momento creo que yo todavía tenía esas reacciones de, ya no hago nada, entonces ya me quedo así. Mi mamá siempre ha sido una persona muy tranquila, muy serena, y yo no soy así, entonces creo que aprendí mucho de ella, pero ella siempre me decía como, respira, cuenta hasta 10. Y hasta que un día yo empecé como a, no sé, tal vez a seguir ese consejo. Justamente ese día que Ali me hizo caer, yo dije, ya esto no puede seguir así. De hecho, ahí ya habíamos terminado el programa. Pero me seguías odiando. Sí, claro. Con Harold, nosotros obviamente tuvimos un proceso de entrenamiento. Ali mejoró en muchas cosas, pero yo seguía todavía muy, muy cerrada. Y obviamente la perrita no había avanzado. Entonces, yo ahí me senté y me acuerdo que dije como, bueno, ¿qué tengo que cambiar? ¿Sí? En mí, o qué está pasando con mi forma de ser hacia ella, o con mi manera de actuar que no ha dejado avanzar a la perrita. Entonces ahí empecé como a decir, bueno, inseguridades, sí, yo salgo nerviosa con la perrita, no aceptaba lo que me decían otras personas, como que a mí siempre me había costado mucho que me dijeran mis errores, como escuchar como mis fallas. Yo era como muy, me frustraba muy rápido también, entonces dije, bueno, tengo que trabajar en eso, tener más paciencia. Yo nunca había sido muy paciente. Juepucha, es que eso que tú estás diciendo desde la prosa, desde el verbo, suena muy bien y pues suena fácil, ¿no? Es que yo tengo que cambiar, tengo que volverme más tranquila, más segura, más serena. Pero juepucha, ¿cómo lograr eso? Es decir, tú cómo le dirías o qué le podrías compartir a la gente, ¿cómo lo lograste? Porque es que eso es un trabajo interno fuerte que tiene que ver con la gestión emocional, con la manera como tú gestionas tus procesos de vida. Realmente fue con la práctica, es decir, proponerme y decir, voy a salir todos los días con Ali a trabajar este ejercicio, que igual yo tomé mucho de lo que tú me habías enseñado. ¿Sirvió de algo? Sí, claro. Gloria a Dios por eso. Sí sirvió, pero me demoré, es decir, yo no lo aceptaba. Y hasta que uno no se abre a aceptar esas cosas y a escuchar,
y, y bueno, hacer caso, porque realmente es hacer caso, es que si uno... Seguir instrucciones. Hay que aprender a escuchar. Hay mucha gente Me que no lo encanta hace. escuchar eso. 10 años después lo logramos. Y a mí me pasó, o sea, a uno le cuesta porque uno es arrogante muchas veces y El ego. y no le permite a uno decir, bueno, si la estoy embarrando, me toca cambiar, pues digamos que algo que tú mencionabas alguna vez es que la respiración se vuelve automática, entonces uno realmente no está oxigenando el cuerpo, no se calma, está acelerado, estresado, como que todo eso empieza a pasar al perrito y te congestiona, digamos, para poder manejar situaciones, ya sea difíciles o, bueno, en general. Entonces me acuerdo que empecé a trabajar mucho con Ali. En ese momento también yo empecé a pasear perros, porque yo empecé a trabajar con perritos. Entonces obviamente que el hecho de trabajar con un perro que no era mío, también me ayudó a abrir mucho como mi visión. El espectro. Sí, en términos de que, uy, este perro se porta terrible, muy mal, bueno, como que, ay no, los dueños lo tienen súper mal criado. Y yo volteaba a mirar y Ali igual. También empecé a cambiar muchas cosas con Ali, de hecho yo empezaba a salir como con los perritos que yo sacaba y con Ali, y yo me daba cuenta que yo actuaba muy diferente con ellos y con Ali, porque obviamente uno tiene un vínculo emocional con el perro de uno, que a veces no le permite como avanzar en ese sentido de decirle que no, de ponerle límites, mientras que con los otros se me hacía un poquito más fácil. Yo ahí pues no tenía mucha experiencia, pero había aprendido cosas con el entrenamiento. Entonces dije, no, pues no es tan difícil, como que empecé a sentir que era posible ponerle límites sin necesidad de pelear, sin necesidad de estresarme, pero hacerlo. Y ahí la perrita empezó también como a cambiar el tema. Obviamente viví, digamos, situaciones difíciles con los perros que pues, son cosas que pueden pasar, que se pueden agarrar, que te muerden. Eso para mí fue un antes y un después. A mí la primera vez que me mordió un perro duro, yo dije, fue pucha, o sea, como que tengo que aprender a controlar este tipo de cosas porque fue en la calle, el perro me mordió durísimo. Y yo obviamente del dolor pues fue a llorar y como que el perro seguía como tirándome a morder y yo, ¿qué hago? Entonces ese día yo me acuerdo que yo dije, no, tengo que respirar, tengo que calmarme, cogí al perro, me aguanté, no sé cómo, pero me aguanté y me fui caminando a la casa, pues con la mano así toda. Con la mano colgando. Con el dedo ya, no me pero sí, yo me acuerdo que ese día fue como un antes y un después en términos de decir, bueno, me toca trabajar mucho mis miedos y también mis reacciones a situaciones difíciles. Bueno, Valentina, ya vamos cerrando el episodio de hoy. Primero, ¿cuál ha sido el momento más increíble que has vivido con Ali, con tu perrita? Fue una vez que salí a hacer una caminata con ella, nos inscribimos, eran más perritos. Sí. Y ellos incluyeron, además del tema de caminata, una actividad con un kayak y pádel con ellos. La idea obviamente era subirse con el perro. Sí. Desde ese día yo, bueno, primero me di cuenta que había mejorado mucho la relación con ella, la comunicación, el vínculo en general, porque yo nunca la había llevado agua, no, jamás se había metido al agua, no había nadado nunca. Ella estaba muy nerviosa, de hecho yo también al principio, y bueno, ahí vuelvo al tema de los miedos, como que a veces uno tiene una percepción de algo, pero realmente no es tan grave, sino que uno tiene que soltarse y relajarse. Y eso fue lo que me di cuenta ese día, como que nos relajamos mucho las dos, disfrutamos la actividad, logramos subirnos a un kayak, yo nunca me había subido a un kayak. Logramos la actividad, nos fue súper bien, no nos caímos, como que lo hicimos muy, muy tranquilas. Y yo disfruté tanto esa experiencia que dije, qué chévere poder llegar a este punto con Ali. Y lo disfrutamos un montón, nos fue muy bien. Ella salió feliz, yo salí feliz. Entonces, que es una frase que tú dijiste, y es que el perrito conoce el mundo que uno le muestra. Es una frase muy bonita que siempre se me ha quedado como en la cabeza y es verdad. A veces uno le cierra la oportunidad al perrito de crecer también. Muchas veces dejamos de vivir por miedo, ¿sí? Y yo tengo un concepto acerca del miedo y es, el miedo es una recreación mental de algo inexistente. El miedo solamente sucede en nuestra mente. Cuando yo tengo la capacidad de tomar el control, de entender que yo no soy lo que pienso y de hacerle frente a lo que le temo, me doy cuenta que las cosas no eran tan difíciles como lo está planteando aquí Valentina.
una vez tomo la decisión de romper la barrera del miedo, de romper ese celofán y darme la oportunidad de vivir una nueva experiencia, puede llegar a ser la mejor experiencia de mi vida, en este caso, junto a mi perrito. ¿Cuál ha sido el momento más crítico en tu relación con Ali? Que tú digas, juepucha, que tú hayas sentido miedo, temor, que tú digas, porque hay un temor que siempre está allí, ¿sí? Y lo digo porque pues yo tuve mi perro y es en qué momento él ya no va a estar, ¿sí? Obviamente puede que no sea tu caso, pero ¿cuál ha sido ese momento emocional crítico que el miedo y la situación te pusieron frente a la pared o contra la pared mejor y tú dijiste, miércoles, ¿cómo resuelvo esto? Yo creo que el día más crítico, que fue como un momento específico, fue un día que Ali salió, a mí se me soltó porque estábamos saliendo como a las 6 de la mañana. Yo siempre la sacaba con la correa, pero ese día por alguna razón se me soltó y se le tiró a una señora. No le hizo nada, fue el ladrido, pero obviamente este perro salió corriendo, la señora contra la pared, literal, gritando así, o sea, eso fue un show. Todo el mundo empezó a salir de las casas, como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso fue un problema tremendo. También ya estábamos en un momento en el que yo ya no sabía qué hacer con él y yo ya estaba como, no me escucha, me sentía frustrada, no sabía cómo hablarle porque nunca me escuchaba ni me miraba, todo le daba igual, yo decía, esta perra no me hace caso. Y yo ya no sabía qué hacer. Eso pasa por no hacer caso en los entrenamientos y Sí, ponerse a sí, llorar y odiar al entrenador. Eso es lo que sucede. Esas son las consecuencias. Las consecuencias. Pero sí, ese día fue difícil, la señora obviamente se asustó mucho y yo la entiendo porque no es un comportamiento que debería tener el perrito y también eso a veces pasa que uno normaliza muchas cosas. Pero no, total, la señora estaba muy, muy asustada. Yo me sentía apenada, pero más que apenada era como la piedra de decir, porque yo le hablo y no me escucha. O sea, yo allá detrás de la perra, venga, no señora, y la perra ya tiraba encima. Y yo ese día decía, yo salí temblando, que yo no sabía, o sea, hice mucha fuerza también y bueno, eso fue todo un tema. Después el regaño de mi mamá, obviamente, que porque había soltado a la perrita. Pero más allá de eso es que igual había un riesgo de que, pues con las demás personas, los otros perros, se había vuelto un perro que ya era un poco peligroso para los demás e incómodo porque ya la gente lo veía y era como, ay, otra vez esta perrita problemática. Eso yo creo que fue el peor día. Ya la última pregunta para cerrar, que tiene que ver con la temática principal de nuestro podcast PO, y es, ¿qué es lo más grande o importante que has hecho por amor a tu perrita Ali? Pueden ser varias cosas, no importa. Yo creo que la más drástica fue irme de mi casa. Porque Por amor a tu perrita te fuiste sí, de tu casa. tú nos preguntaste una vez en una sesión o la primera sesión nos diste, ¿ustedes pelean mucho en la casa? Y yo, Fuerte. ¿cómo así? ¿A usted ¿Cómo qué le sabe? importa? No, yo dije, ¿cómo sabe? ¿A usted qué le importa? Más o menos es el contexto. Y me acuerdo que tanto mi mamá, mi hermano y yo quedamos así y nos miramos. Casi sí nos peleamos bastante. Creo que pues por alguna razón yo no lo veía pues tan raro porque así era la relación. Pero cuando yo decidí irme de la casa sí me di cuenta que nos estaba afectando mucho. Tanto a Ali como a mí, pues yo creo que a todos, porque la relación no era la mejor, era una convivencia difícil. Entonces creo que eso fue como lo más drástico. Ya para cerrar el episodio de hoy, la idea es que estos episodios los vean personas que obviamente tienen perro, porque pues es un podcast diseñado para dueños de perrito. ¿Qué sugerencia o qué recomendación, no digo consejo porque es que quiénes somos para aconsejar, le darías tú a las personas que nos están viendo en el episodio para lograr lo que tú lograste, que es tener la experiencia maravillosa de la que habla nuestro eslogan con tu perrita? Bueno, como recomendación inicial, como ya lo había comentado, aprender a escuchar, que creo que es lo más complejo para algunas personas, por lo menos para mí lo fue. Adicional a eso, yo creo que mantenerse abierto a seguir aprendiendo, ¿sí? Ya sea respecto al perrito o a lo que uno de pronto quiera cambiar. Creo que otra cosa también importante es tener muy claro a dónde quiere llegar uno.
realmente visualizar y decir, bueno, yo a dónde quiero llegar con la relación, digamos, que tengo con mi perrito en este momento. Pero además de eso es como soltar los miedos que uno puede llegar a normalizar. También uno se acostumbra a andar con miedo. Creo que es lo que le enseñan a uno muchas veces. Entonces, salir de su zona de confort es importante, como decir, bueno, ya esto lo conozco, sí, chévere. Hay una cosa que me parece importante de pronto decir, y es que el cerebro siempre lo va a tratar de mantener a uno en lo que ya conoce, por supervivencia, o bueno, sí, como por mantenerse tranquilo y ya estoy ahí, entonces me siento seguros. cómodo. Eso me suena a capacitación de Running Post. ¿Y qué? Y uno se acostumbra, sí, a mantenerse como en la misma zona, en lo que ya conoce, y algo a lo que yo me he dedicado, digamos que en los últimos años, incluso meses, es a salir de esa zona de confort. Yo creo que, no sé si es que yo soy así, puede ser. Yo me empiezo a sentir muy cómoda, muy quieta, y no me gusta. Yo me gusta estar como mucho en movimiento, y creo que es una gran invitación que le puedo hacer a la gente, y es como, salgan de su zona de confort, es decir, obviamente atrévanse a aprender sobre su perrito, a conocerlo, ¿sí? Y en el proceso ir mejorando el vínculo, pero también salir, no quedarse como, mi perro ladra mucho, es nervioso, entonces vamos a dejarlo encerrado. No, salgan, obviamente infórmense, háganlo con cuidado, como poco a poco. Con prudencia. Sí, pero sí está bueno que la gente empiece a salir más con sus perritos, lo socialicen un poco más, que la gente también se abra a conocer y a hacer. Gestión emocional, poder de reacción, transformación, metamorfosis. Hay muchas cosas que podríamos extractar de lo que hemos hablado contigo hoy, muy valiosas por cierto, y que con seguridad les van a aportar a las personas que vean este episodio. Esa es la idea de este episodio. Historias reales de personas reales con sus perritos, compartiendo su experiencia de vida y cómo han logrado el resultado, para que ustedes, quienes nos ven allá a través de la pantalla, tengan más herramientas para poder lograr una sana convivencia con sus perritos y vivir una experiencia maravillosa con ellos. Valentina, gracias. No, a ti. Me encanta que seas la primera en nuestro primer episodio por varias razones que ya te las he mencionado varias veces, no lo voy a mencionar acá. Como siempre, eres bienvenida, esta es tu casa. Y nada más que agradecerte y felicitarte, hacerte un reconocimiento como varias veces lo he hecho, por el gran trabajo que vienes haciendo no solamente con tu perrita, sino a nivel personal, porque para mí es muy grato ver la persona en que te has convertido hoy en día. ¿Listo? Bueno. Gracias por venir y bueno, seguimos en contacto, ¿vale? Bueno.